Bienvenidos a la clase 6, la tentación de Jesucristo en el desierto. Bueno, los tres sinópticos hablan de las tentaciones de Jesús en el desierto. Marco lo hace de una forma muy breve. Lucas y Mateo son muy similares, casi paralelos, con una diferencia en el orden de las tentaciones. Mateo pone los panes, el templo y el monte, mientras que Lucas pone los panes, el monte y el templo. Solamente cambian la segunda y la tercera en el orden. Aparentemente, el orden lógico y el orden del relato primitivo es el que usa Mateo. Bueno, versículo 1. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El desierto, en la literatura judía y oriental, es donde moran los malos espíritus, es la casa de los demonios. También es el lugar de tentación y un lugar de penitencia. Pero en otras ocasiones es un lugar de aislamiento, preparación y refugio. Diablo, diabolo, acusador, tentador, Sataná en arameo, empezó primero como un epíteto o adjetivo calificativo. Después pasó a ser un nombre común, un sustantivo común, y ya después pasó a ser un nombre propio. En la literatura judía, Satanás tenía tres trabajos: inducir al hombre a pecar, acusarlo ante el tribunal de Dios, y tres, aplicar la muerte como castigo al pecado. Es en este momento, cuando es natural que venga el cansancio y el hambre física, es aquí cuando decide Satanás acercarse. El tentador se acerca. La cifra 40 es muy bíblica. 40 días estuvo Elías en el monte Horeb y 40 años estuvieron los israelitas en el desierto. Jesús ayunó 40 días con sus noches, lo que era algo sorprendente, ya que los ayunos judíos solamente era ayunar durante el día, pero se podía comer durante la noche. La tentación de Jesús es similar a la prueba de Israel en el desierto. Muchos ven en la experiencia de Israel un tipo o prototipo, una especie de sombra de Jesús en el desierto, ¿no? Una preconfiguración. La diferencia es que Israel no pasó las pruebas y Jesús sí. 3. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Son correspondientes las tres pruebas principales de Israel con las tres de Jesús. La tentación del alimento está relacionada con el maná en Deuteronomio 8, versículo 1 al 5, que es la Jesús cita como respuesta a este pasaje, a la primera tentación. La primera tentación es corporal, es material, es de apetitos. Jesucristo puede hacer el milagro, podría convertir las piedras en pan, pero Jesús nunca hizo un milagro en beneficio propio. Hay una economía divina en los milagros. Nunca hace un milagro en beneficio propio y nunca hace un milagro inútilmente o para satisfacer la curiosidad o para entretener a nadie. Cuando los judíos le piden una prueba, él les dice: no tendrán otra más que la de Jonás. Y cuando, y cuando le piden que entretenga a la corte de Herodes, él se queda callado. Es decir, él no es un payaso o un bufón de nadie. En este punto no es que critiquemos esas profesiones, pero Jesús le da una dignidad a su ministerio que no permite que se convierta en un espectáculo. Los milagros no se hacen por comodidad, se hacen cuando el creyente ha puesto su fe en Dios y Él ha hecho lo humanamente posible. Versículo 4. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos enseña que no hay que discutir con el diablo. Jesús le contesta con la palabra de Dios. Le dice: escrito está, y eso pone fin a toda discusión. En su respuesta, Jesús nos dice que debemos tener confianza de que la guía y la dirección vienen de Dios, también la provisión. Versículos 5 y 6.
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará, sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. La segunda tentación es de tipo espiritual. Satanás usa las escrituras, pero cambiando su sentido original por el contrario. Es el Salmo 91. Es un salmo en el que dice que Dios cuida del justo, pero probar a Dios haciendo actos temerarios no es una seguridad, sino es falta de fe. Creer en el cuidado y la provisión de Dios también debe ir acompañado con la prudencia. Dios no puede ser manipulado ni forzado. Tampoco hace milagros para relevar de sus obligaciones a la gente, ni tampoco para cuidar a los que no son cuidadosos. Tampoco contesta preguntas unilaterales. Versículo 7. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Éxodo 17, versículo 2. Aquí Israel muestra falta de fe y se le cuestiona: ¿por qué tientan a Yahvé? No confían en la providencia de Dios. En este caso Jesús sí pasa la prueba y tiene su confianza plena en Dios y no necesita probarlo. Versículo 8. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Ahí le mostró todos los reinos del mundo. Ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. En Lucas le dice que todo el poder y toda la gloria de esos reinos le ha sido dado, y añade que él se los va a dar a quien él quiera. La tentación es grande. Satanás le está diciendo a Jesús: puedes ser rey y puedes ser Mesías sin tener que ir a la cruz. Puedes ser rey sin necesidad de sufrir el rechazo de los judíos, sin ser azotado, sin ser tomado preso y sin ser crucificado. El problema es que en vez de ser un Mesías universal y espiritual que cumple con la voluntad del Padre, sería un rey temporal, sería un rey político apoyado por Satanás. La realidad es que Satanás no tiene ese poder que presume. Todo poder viene de lo alto, todo poder es dado por Dios. Pero Satanás es el padre de la mentira. Y Jesús destruye la propuesta de Satanás con la escritura y rechaza toda idolatría. Porque en el versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6, versículo 13. Teme a Yahvé tu Dios y sírvele a Él. Jesús no cae en la trampa de Satanás, le contesta con la escritura y lo corre, demostrando que él, Jesús, sí tiene autoridad sobre Satanás y no al revés. En la tercera tentación vemos la idolatría. Israel con el becerro de oro y Jesús negándose a adorar a Satanás. Es decir, vemos cómo hay una similitud entre la idolatría en la que cae Israel y cómo Jesús sí logra pasar la prueba y evita toda idolatría. Jesús pasó las pruebas por las que no pudo pasar Israel, pero esto no es para condenar a Israel, esto es para redimir a Israel. Jesús muestra la absoluta impecabilidad de lo humano, es decir, Jesús nunca cometió pecado. No nos referimos a la parte divina de Jesús. Obviamente en lo divino no puede cometer pecado porque el pecado es lo que te separa de la divinidad, lo que te aparta de Dios. Entonces en lo divino Jesús no puede pecar. Pero sí se discutió mucho si Jesús pecó o pudo haber pecado en lo humano. Y a la conclusión a la que se llega es que Jesús no cometió pecado tampoco en su parte humana, ni de deseo ni de pensamiento, mucho menos de obra. Todas las tentaciones de Cristo son exteriores, a diferencia de los humanos, que muchas veces es nuestra propia concupiscencia la que nos lleva a pecar. En el caso de Jesús, todas las tentaciones fueron exteriores. Jesús acepta el mesianismo que habían predicho los profetas en el Antiguo Testamento.
ese mesianismo es el que es la voluntad del Padre. Un mesianismo de rechazo y sufrimiento. Jesús rechaza el mesianismo fácil y autocomplaciente que le propone Satanás. Ese de tengo hambre, me convierto las piedras en pan y trato de llevar un mesianismo exhibicionista. Jesús acepta un mesianismo oculto, discreto y humillado, y rechaza el mesianismo exhibicionista que le propone Satanás. Acepta un mesianismo espiritual en vez de uno terrenal y temporal. Versículo 11. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Posiblemente aquí se refiere que los ángeles le daban de comer. Dios Padre realiza el milagro que Jesús no quiso hacer por sí mismo, a pesar de que puede hacerlo. Es decir, cuando Jesús pasa las pruebas, entonces los ángeles venían y le servían cumpliendo lo que decían las profecías. ¿Qué pasa en el resto del capítulo 4? Bueno, arrestan a Juan el Bautista, Jesús vuelve a Galilea y se va a Cafarnaúm, empieza a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y llama a sus primeros 4 discípulos. Empieza su predicación y cura enfermos en Galilea. Gracias.